Buenas, bueno, creo que este va a ser uno de mis videos como más personales, pero quiero hacerlo, ¿no? Quiero hacerlo porque realmente este mes es súper importante para mí. En este mes yo hice un real cambio en mi vida y me emociona mucho también como que reflexionar sobre esa parte de mi vida, ¿no? Porque hace 3 años yo tomé la decisión de realmente cambiar y fue justo en un diciembre y siento que en este mes la mayoría de gente se pone muchas cosas en su cabeza como, no, quiero no sé qué, no logré esto, no sé qué, y empieza a revelarse un montón de cosas y al fin y al cabo vuelve a pasar otro año y no hacen nada. Entonces, te quiero contar un poquito de mi historia para que me conozcas también, para que no veas, porque la mayoría de gente en mis redes sociales obviamente ve la Tania, ¿no? La Tania que ya hoy en día vive 100% de su negocio, que hoy en día pues tiene una marca personal, tiene una comunidad, tiene un equipo, tiene no sé qué, y pues solamente me ven así, pero realmente no siempre fue así. O sea, realmente yo he pasado, creo que por mucho dolor, muchos fracasos, mucho de todo, para estar en ese momento, en el punto en el que estoy. Y por eso te quiero contar un poquitito, para que me conozcas. Entonces, si yo tuviera que hacer así como un plano, todo inicia desde que yo estaba así en los 17, 18, que en los 17 fue cuando yo conocí mi primer negocio, que eso fue lo que me hizo como cambiar un poco mi mentalidad a los 17 años. Cuando salí del colegio, conocí a una persona que vivía de hacer trading y todo esto, que fue uno de mis primeros mentores, y él me enseñó como lo que había detrás de un negocio y todo esto, pero siento que en ese punto de mi vida yo no tenía la mentalidad suficiente y pasa que pues en ese momento yo también tenía un novio con el que ya llevamos como 4 años y algo, y por realmente llevamos un montón de tiempo, pero yo sentía que no cambiaba, que no había nada, y llegó un punto en mi vida que ese fue mi primer dolor, para que tú entiendas un poquitito todo. Mi primer dolor fue mi primera relación, o que fue terminar mi primera relación, porque era una relación en la que yo tenía mucho cariño, pero que realmente no me sentía cómoda. Realmente duré como un año sin sentirme bien y seguía ahí, porque quería salirme de esa relación, pero no sabía cómo hacerlo. Me costaba mucho decirle no a una persona, porque no quería lastimarlo, no quería hacer como yo la mala del paseo y todo esto, pero pues después llegó un punto en mi vida en el que dije, ¿sabes qué? Tengo que elegirme. A las mujeres como que a veces pasamos eso, como que pasamos el duelo dentro de la relación, y eso fue lo que me pasó a mí. Yo pasé el duelo dentro de la relación un año, y ya cuando sentí que no iba para más, solo dije, no, es que ya, voy a dejarlo hasta ahí. Y ese fue como mi primer gran dolor, como terminar esa relación me costó mucho, aunque yo como que por fuera me veía súper bien, porque pasa que yo siempre como que, en todo desde chiquitita, creo que he sabido camuflar mucho el dolor, ¿ok? Porque obviamente, aunque bueno, si lo pongo en orden, creo que ese ha sido mi segundo dolor, porque mi primer dolor fue desde niña, porque yo desde niña, eso ya es muy personal, pero quiero que me conozcan. Yo desde niña como que no tuve un papá presente, entonces siempre hubo como ese vacío, ¿no? Y también como que no tuve una mamá súper presente, aunque ella siempre lo intentaba, ella pues solamente tenía que darme de comer, porque si no era ella, ¿quién? Entonces como que ella siempre tuvo que trabajar para poder suplir mis necesidades, y eso lo entendí hasta hoy en día, ¿no? Porque en ese momento de niña yo no lo entendía, obviamente tú de niño que vas a pensar que tienes algo mal tú y que por eso no están contigo. Es como que ese fue mi primer dolor, entonces como que, orden, este sería mi segundo dolor, el de mi relación, pero fue ese segundo dolor que despertó muchas cosas, ¿saben? Como que al terminarlo, yo pues pensaba que todo estaba bien, pensaba que estaba súper, pensaba que todo era maravilloso, que me había librado, que mejor dicho, porque ya parecía casada a mis 17, 18 años, y dije, no, ya lo tengo todo, salí de esa relación súper bien, y pasó que no era así, y en mis acciones se dio cuenta, y pasó que cuando terminé yo mi relación, como que en ese mes entré a la universidad, empecé a entrar a la universidad porque se me dio la oportunidad de entrar a la universidad. Obviamente pues a mí no era algo que me gustaba muchísimo la universidad, siempre he sido así, o sea, no es como que vea mal a la universidad, sino que pues algo que no era mi sueño, pues hay gente que es el sueño, para mí ese no era mi sueño, y simplemente dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacerlo porque mi familia me estaba como muy acosando de que qué iba a hacer, qué no iba a hacer, y no sé qué, y dije, bueno, pues que voy a estar en la universidad, a ver qué pasa. Y luego de eso, en la universidad, pues yo entré así con el corazón roto, entusada, como se diría aquí en Colombia. Pero pasó que me empecé a rodear de personas, como a tener un entorno que me estaba literalmente llevando a otro mundo. Y pasó que en ese momento, en ese momento, no sabía decir que no, ¿sabes? No sabía colocar límites, no sabía colocar muchas cosas, y a todas las personas siempre les decía que sí, porque en realidad yo tenía como ese vacío de mi relación, como que no lo había sanado en lo absoluto, y en la universidad empecé a conocer personas, empecé a conocer gente, y era como de las personas que decía sí a todo, sí a todo, sí a todo, sí a fiestas, sí a no sé qué, sí a borracheras,
colegio era así de todo, y en mi primer semestre fue así, fue como que conocí ese tipo de personas, y creo que en la universidad en la que estaban, como que todas las personas estaban así, ¿no? No todas, pero sí, la mayoría de mi curso, del salón, como que sí, sí eran todas así, como que mucho de fiesta, mucho no sé qué, y yo me empecé a rodear de esas personas, porque yo quería ser como que la cool, la chica que encajaba, la chica que quería literalmente validación de todo el mundo, y por eso decía que sí a todo, y no podía poner un límite, porque si no se iba a sentir mal, porque pensaba que eso era, como que fuera la cool, la que todos vieran, la que no sé qué, y eso me llevó a ese punto, ¿no? A como que siempre decir que sí, y pasó que me perdí mucho en fiestas, me perdí mucho en drogas, me perdí mucho, porque en ese proceso también de experimentación, también conocí personas, muy conocí a chicos, no sé qué, me besaba un montón de gente en las fiestas, a todo el mundo literalmente, porque no sabía marcar un límite, y aún así yo pensaba que estaba bien, ¿sabes? Como que aún así, esa era como la excusa de mi mente, y decía, no, pues todo está bien, ya estoy sanada, ya mi relación de casi 5 años ya está sanadísima, ya no sé qué, pero realmente no fue así, realmente yo estaba muy rota por dentro, y que mi manera de camuflar todo ese dolor era simplemente saliendo de fiesta, robándome todo el tiempo, porque cuando tú estás como en esas sustancias, tú prácticamente estás feliz por un momento, pero luego que pasaba como ese efecto, yo me sentía súper mal, y me daba mucha tristeza, mucha depresión en ese momento. Y bueno, en ese momento también yo vivía con mi mamá, ¿no? Yo antes de la universidad, yo vivía con mi abuelita fue como las personas que me crió, pero luego de eso, de que salí del colegio, me fue a vivir con mi mamá, y me acuerdo que mi mamá pues me daba ese tipo de libertad, me daba mucha libertad, que en su punto fue algo malo, pero también fue algo bueno, porque si no, no hubiera aprendido. Y yo creo que todo siempre pasa por algo, entonces me dio ese tipo de libertad en el que yo literalmente salía casi todo el tiempo, y me daba muchas cosas, que no sé qué. En ese momento yo tenía un trabajo, un empleo, estaba trabajando con mi familia, con mi tía, como de paseadora de perros, como instructora, no sé qué, con canina, no sé, todo esto de redes. Y eso fue cuando me empecé como con todo esto de redes, porque en medio de ese trabajo tenía que aprender habilidades de redes sociales para poder pues promocionar el negocio y todo esto. Y pues tampoco estaba como al 100% en ese trabajo, como que trabajaba en eso, pero también me la pasaba de fiesta, me la pasaba drogando, me la pasaba con esas amistades, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta que realmente que si tú quieres cambiar algo, tienes que cambiar tu entorno, pero yo en ese momento no lo veía, en ese momento caí muchísimo, y luego conocí a una persona que me llamó la atención, pero era una persona que me estaba llevando realmente a hundirme mucho más, literalmente, porque era una persona que yo lo conocí en una fiesta, aparte de eso. Y yo dije, bueno, pues yo ya estoy sana, como que yo pensaba eso, no, bueno, ya estoy sana, no sé qué, ya todo bien, todo good. Entonces conozcamos más gente. Porque claro, siempre buscaba, en medio de mi vacío, en medio de mi herida que no había sanado, siempre buscaba rellenarla con algo. Y si no la rellenaba con fiestas, si no la rellenaba con drogas, si no la rellenaba con nada de eso, pues la rellenaba con un hombre, con otro hombre. Entonces fue cuando caí en eso, como que en rellenar ese vacío con algo, porque no tenía la capacidad suficiente de decir, pucha, tengo que sanar, decir, pucha, sí estoy mal y tengo que sanar, pero no la tomaba. Entonces yo prefería tapar todo ese dolor y hacer cosas que llenaran ese vacío que tenía, porque era un vacío muy grande. Y ahí fue cuando conocí a un chico, y con ese chico es como que estaba tapando otra vez ese vacío. Y ese chico me llevó mucho también como el mundo de las drogas. Como que antes de eso yo era como que mucho de fiestas, alcohol y alcohol y alcohol y alcohol, y tomaba un montón. Pero con ese chico empecé a probar mucho las drogas, y la cuestión es que como que yo no sabía poner un límite, no sabía decir no, y me empezó a gustar mucho, ¿no? Me empezó a gustar porque claro, en esas sustancias tú estás como ahí, pero no estás. Entonces como que me empezó a gustar eso, porque estaba aislando el dolor que estaba sintiendo, lo estaba aislando a través de esas sustancias, y yo pensaba que estaba súper bien, pero realmente no estaba súper bien. Entonces ahí fue cuando empezó todo eso, y luego de eso llegó un punto en el que yo caí mucho, caí bastante, que llegó un punto en el que yo ya no pude sostenerme, que justamente fue en un diciembre, justamente fue en un diciembre. En el que yo ya estaba literalmente saliendo casi todos los días de la universidad, porque claro, pues en la universidad como que me camuflaba eso, de que yo en la universidad, y luego de eso hacíamos cosas de la universidad, y no sé qué, como que me empecé a volver muy mentirosa, aparte de eso, como que le mentía a mi familia, le mentía a todo el mundo, hasta me mentía a mí misma, le mentía a todo el mundo, desde ahí todo estaba mal. Eh, y también en ese momento, me acuerdo que en un diciembre, como muy claro, estaba con el chico y todo esto, me acuerdo que yo viví algo súper feo con ese chico, como que estaba medio engañada, porque, o sea, que ese muchacho tenía otra persona al mismo tiempo que a mí, como que estábamos saliendo, ¿no? Entre ellos, pero pues también tenía a otra al tiempo, y eso como que a mí me dio más duro, ¿no? Porque aparte estaba saliendo de una relación, me metí a otra, como
medio relación y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces como que vacío por dos. Entonces me pasó eso. Y cuando pasó eso, como que cuando estaba ahí súper mal, porque eso me puso súper mal en ese momento, o sea, yo no sé por qué, pero me puso súper mal. Creo que era una persona a la que le estaba teniendo mucho cariño, pero pues sabía que era una persona que no, pues que no era, pero pues seguía ahí, ¿no? Entonces cuando me di cuenta de eso, me dio mucha rabia, mucho enojo y ya mucha tristeza, mi tristeza por tres, por dos. Y empecé a hacer como lo de drogarme muchísimo más y todo esto. Y pasó que en un diciembre, y esto es súper personal, yo dije una mentirita. Ok, como que yo en diciembre me quedé con mi abuelita, porque pues, como les digo, yo vivía con ella y dije, bueno, pues quiero estar con ella un poquitito más. Y dije, bueno, voy a pasar todo diciembre con mi abuelita y me quedé en la casa de ella y todo esto porque ya tenía mi cuarto y no sé qué. Y pasó que cerca de mi abuelita vivía ese muchacho, vivía ese muchacho. Entonces como que el problema pues que tuve, no sé qué, ahí quedó. Y luego de eso como que yo dije, bueno, quiero volver a verlo. Como que yo, o sea, yo decía como, pucha, me dejó tan mal, pero aún así quiero volver a verlo. O sea, realmente yo no captaba, ¿no? Que había algo como de mal, realmente. Pero yo dije, bueno, quiero hacerlo. Y bueno, ahí fue cuando dije una mentirita, como que yo le dije a mi abuelita que iba a estar con mi mamá y a mi mamá le dije que estaba con mi abuelita, ¿no? Pero pues a mi abuelita yo le dije pero que está con mi mamá, que me iba a quedar con mi mamá, pero pues en realidad yo iba a verme con el muchacho y a quedarme con él. Entonces como que en esa medio mentirita pasa que al otro día mi mamá llega como que a la casa de mi abuelita de sorpresa y como que a visitarme. Eso nunca pasa, les juro que eso nunca había pasado porque mi mamá no es de las que llega como de sorpresa, mi mamá como que siempre me avisaba que iba a llegar, o sea, pues, ella dijo como que voy a llegar de sorpresa. Y pasó que cuando llegó de mi abuelita, pues yo no estaba. Y pasó que cuando llegó de mi abuelita le dijo, ay, ¿cómo, ¿dónde está Tania? No sé qué. Mi mamá dijo, no, pues Tania está acá contigo, no sé qué. Y ahí se dieron cuenta que pues les habían mentido. Entonces como que súper mal en todo sentido. Y luego de eso yo estaba con el otro muchacho, me estaba drogando otra vez, fumando marihuana, haciendo un montón de cosas, así otra vez cayendo en eso, porque simplemente no podía dejar, no podía dejarlo, o no sé, como que había algo en mí que decía, no quiero, pero sabía que estaba mal. Entonces ahí fue cuando como que me atraparon en esa mentirita, como en esa mentira. Y mi mamá me llamó de una, me dijo, Tania, ¿dónde estás? Yo no sé qué, desde cuándo. Y yo estaba, en ese momento estaba como que fumada. Y dije, miércoles, no puedo llegar hacia mi casa porque voy a oler así, me voy a ver en los ojos, se me va a ver, en todo se me va a ver. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un ratito. Y en la noche, como que llegué, cuando llegué a mi casa, ahí donde mi abuelito, eso se armó tremendo peo, realmente. Y creo que ahí fue cuando fue el día en el que yo tuve un impacto, realmente un impacto en mi mente, porque me di cuenta que las personas cambian por dos cosas, por un choque, por un impacto o porque realmente quieren hacerlo, porque toman la decisión y quieren hacerlo. Solo pueden cambiar por esas dos cosas. Y a mí me pasó que cambié por la del impacto. Literalmente la vida me llevó al límite. Dijo, si no cambias a las buenas, cambias a las malas, así tal cual. Y pasó que ese día me llamó mi tía, que mi tía es una de las personas que yo amo mucho en este mundo, que prácticamente es como mi mamá. Yo realmente pues no tuve, así como les digo, un papá presente, pero fui bendecida con tres mamás, literalmente. Mi mamá, la que me tuvo, obviamente, mi abuelita, que fue mi mamá, que pues ya hoy en día no está aquí, y mi tía, que también es otra mamá. O sea, yo fui muy bendecida y le doy muy gracias a Dios por eso. Y mi tía me llamó, que es la que digo que es como mi mamá, y me llamó, mi tía me dijo, Tania, me di cuenta, ya sé todo, ya sé lo que estabas haciendo, ya sé lo que estuviste haciendo todo este tiempo en la universidad, que no sé qué, ya sé todo. Y quiero que no te acerques a mi familia, quiero que no te acerques a mi mamá, o sea, a mi abuelita, que no me acercara a mi abuelita, que quiero que no te acerques a nadie de mi familia y quiero que ya no estar más cerca de ti, que no sé qué, porque me dijo un montón de cosas así. Y saben que yo dije, pucha, yo puedo perderlo todo, pero no puedo perder a mis mamás. Literalmente, porque mi abuelita, no, yo la amo, a mi corazoncito. Yo dije, puedo perderlo todo, pero no puedo perderla a ellas. O sea, realmente, yo como que en ese momento, en mi mente, entré en choque, como que tú dices, pucha, ¿qué voy a hacer? Y entré como en ese choque mental y dije, bueno, lo único como que se me ocurrió en ese momento fue pedir ayuda. Creo que me vi como que llevaba tan al límite, tan a la presión, que me sentía tan mal conmigo misma, que creo que algo que nunca había hecho era pedir ayuda. Como que siempre yo me intentaba ver como que la fuerte, la que estaba bien, como que siempre ese fue mi camuflaje ante mi familia, ante todo el mundo, pero realmente siempre había algo que estaba mal. Y como que en ese momento yo dije, tengo que pedir ayuda. Entonces ahí fue cuando yo le dije a mi tía como, realmente necesito ayuda, no sé cómo salir, sí, he hecho eso, sí, me he drogado, sí, no sé qué, como que empecé a decirle como que lo que estaba haciendo y créanme que en ese momento, momento de liberación,
porque cuando empecé a decirlo, como que me solté tanto, tenía un peso encima, una mentira tan grande que estaba cargando con todo el mundo, que al decirlo fue como que, uff, me liberé mucho y solo pedí ayuda. Realmente en esa llamada dije, bueno, sí, sí, reconozco esto, esto y esto, pero necesito ayuda porque no sé cómo salir, quiero cambiar eso porque no me siento bien haciéndolo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, ahí fue cuando mi tía me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar y te vienes mañana a vivir conmigo, te vienes a las 5 de la mañana y aquí con maletas, con todo. Y yo no lo pensé, o sea, yo solo como para no perderla a ella, porque fue eso, fue como mi manera de, para no perderla a ella ni a mi abuelita, les dije que sí, yo les dije, sí, yo voy, yo hago lo que sea, yo hago. Y pues ya, entonces como que ahí fue mi real cambio, o sea, por eso digo que diciembre para mí es un mes tan importante, porque fue cuando yo dije, pucha, necesito parar eso, necesito parar esta vida, porque esta vida no me está llevando a nada bueno, porque no me siento bien haciendo esto, no me siento que sea Tania fingiendo estar con todo el mundo y teniendo amigos solo de joda, porque pues esos amigos que tú tienes, que tú piensas que son tus amigos, pues realmente no son amigos de joda, porque cuando me pasó lo que me pasó, que realmente yo estaba súper mal ese día, me di cuenta que no tenía ni un solo amigo para decirle como, oye, realmente me siento así, ¿qué hago? No tenía a alguien con quien contarle realmente lo que me estaba pasando y solo tuve mi familia en ese momento. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que yo no tenía amigos, solo tenía amigos de joda, amigos de fiesta, amigos de borracheras, amigos de droga, no tenía realmente un amigo o amiga. Entonces ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Quiero cambiar y ahí mi tía me ayudó y yo pensé que mi tía viví todo un proceso y empecé a cambiar muchas cosas, ¿no? Porque al ya estar aislada mucho pues de mi mamá, de todo esto, porque mi tía aparte como que vivía más lejos, a estar aislada ya de todo el mundo, pues ahí fue cuando yo realmente cambié. Y aparte que pues mi tía es una persona también como, tiene sus negocios, tiene una mentalidad diferente y algo que me di cuenta con ellos, porque cuando me fui a vivir a esa casa, ahí empezó a cambiar mi mentalidad un montón, mis hábitos un montón, porque yo soy de las personas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana y empiezan a hacer un montón de cosas que al inicio me dio muy duro, de hecho, ir con ellos, voy a confesarlo, porque ellos tenían así todo, como que muchos hábitos, mucho de todo, comían súper bien, iban mi primo al gimnasio, hacían deporte, no sé qué, hacían un montón de cosas que yo no hacía, entonces yo, claro, yo digamos cuando al inicio yo me levantaba como a las 10 de la mañana y ellos ya, cuando yo me levantaba, ellos ya habían hecho miles de cosas, ya habían hecho un montón de cosas, ya habían entrenado, ya no sé qué, ya habían hecho, y yo me sentía así como tan inservible en ese momento, y yo decía, ¿cómo es posible que yo me acabo de despertar y ellos ya, mejor dicho, ya tienen todo ganado a las 10 de la mañana? O sea, como que eso empezó mucho a resonar en mí, que ahí fue cuando yo empecé a cambiar, ¿no? Porque tú cambias cuando tu entorno es así y que todo en ese momento, todo mi entorno, toda pues mi familia hacía eso, pues me vi como en la obligación también de hacerlo. Y fue cuando mi tía también me empezó a dar como mi primer libro, mi tía me dio mi primer libro que fue Hábitos Atómicos, que ahí empecé a entender que fue un hábito, que era un hábito, porque era tan importante un hábito, los hábitos y que todo se cambia. Entonces como que ahí empezó mi real cambio, ahí obviamente aunque pasé por un proceso larguísimo, pero si no hubiera pasado por ese dolor, si no hubiera tenido ese choque, creo que nunca hubiera cambiado. Entonces como que a veces yo digo, bueno, ¿por qué pasó así? Pero a veces entiendo que todo debía pasar así, o sea, que realmente todo estaba perfectamente alineado y que todo tenía que pasar así por una razón. Entonces, ahí fue cuando todo se dio. Luego de eso, como que ya en medio de mi cambio y todo eso, llegó otro negocio a mi vida, porque ahí como que ya en el segundo semestre, que fue como ya en enero, febrero, por ahí, que ya volví a empezar la universidad, que ya era el segundo semestre, yo dije, bueno, y ahí yo ya estaba con mi tía, y dije, bueno, pues te quiero cambiar, yo dije, como quiero cambiar mi entorno, quiero cambiar no sé qué, pero aún así, en ese segundo semestre, aún así seguía pecando, como en esas cosas, como que aún así seguía fumando, aún así seguía haciendo, metiendo todas esas cosas, así como a escondidas, otra vez, como que yo quería cambiar, pero en la universidad seguía en ese mismo ambiente que me estaba frenando. Yo dije, bueno, realmente esto no me está sirviendo. Y fue cuando yo dije, bueno, quiero salir de la universidad. Al tercer semestre como que lo hice y ya. Al finalizando el tercer semestre, yo hablé con mi familia y le dije, ¿saben qué? Ya no puedo más en la universidad es un lugar que me está frenando, porque no puedo poner límites, porque como que siempre le digo que sí a todo, no he podido como que llegar a ese punto, entonces yo dije, bueno, tengo que cortar esto de raíz, y para mí cortarlo de raíz era salirme de la universidad, literalmente. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a salir de la universidad. Mi familia como que en su momento, sí, obviamente lo vio mal, porque ellos me estaban ayudando, obviamente, y lo vieron como que un poquito mal, pero pues lo entendieron y dijeron, bueno, Tania, está bien, entonces, ¿qué te vas a poner a hacer? Yo dije, bueno, en ese momento, me acuerdo que en ese último semestre me había llegado un negocio a mi vida que se llama el Network Marketing, que fue el negocio que más me enseñó literalmente muchas cosas de desarrollo personal, crecimiento personal, mentores. Ahí fue cuando tuve mis primeros mentores, que entendí que es un mentor y bueno, pues un montón, mucha serie de cosas que me sirvieron mucho. Entonces como que en ese momento yo le dije a mi familia, pues bueno, voy a dedicar a hacer Network Marketing, que es un negocio digital. Obviamente mi familia
y abro paréntesis, ellos son mucho de negocios tradicionales, así como que no entendían mucho lo que yo hacía y no les gustaba lo que yo hacía. Y como que me aceptaron que no fuera a la universidad porque pensaron que lo iba a dejar, no sé, por un semestre y al otro iba a retomar o algo así por el estilo, pero pues realmente no fue así. Entonces ellos como que lo aceptaron, así como que enojados. Entonces ahí fue cuando yo les dije, y yo me iba a dedicar full a ese negocio y en ese negocio realmente aprendí muchas cosas, o sea, aprendí un montón de cosas que en otro momento se los contaré, porque no, quiero, eso ya está larguísimo, pero pues quiero que me conozcan. Entonces, mi otro momento de dolor, que también fue ya luego de eso, en el que yo también ya había tenido pues crecimiento personal, porque ahí como que ya en ese negocio empecé a leer mucho más libros, empecé a enfocarme en mí misma, que era lo que estaba haciendo, como que empecé a enfocarme en mí misma, pero aún así enfocándome en mí misma, empezaba también a atraer ese tipo de personas, como que en medio de ese enfoque en que yo me estaba aprendiendo ahí a caminar y todo eso, aprendiendo un montón de cosas que antes no sabía, empezándome a rodear de personas diferentes, porque en ese negocio empecé a rodear de personas muy diferentes, con una mentalidad diferente, que eso me hizo abrirme, o sea, literalmente me abrió un montón mi mentalidad y dije, pucha, esto es lo que quiero hacer, pero pues en medio de todo ese camino también me iban llegando otras personas del pasado, luego es como que me escribió mi ex y otra vez como que como que no tenía la capacidad de decirle como que no, que yo le decía, que él me invitaba a salir o algo así, yo le decía que sí, porque no tenía la capacidad como que aún de decirle que no, aparte de que pues ya había empezado mi crecimiento personal, que ya tenía cosas, que no sé qué, no podía decirle que no, entonces como que a veces me veía con mi ex y todo eso, entonces como que hubo un montón de cosas que realmente estaba haciendo mal, pero pues que ahí estaba aprendiendo, pero en base en todo eso, como que no podía decirle que no, porque probablemente no tenía como que aún esa taña de límites, como que no sabía mucho poner límites, no sabía decirle que realmente no quería estar ahí, que luego eso pues sí me arrepentí un montón, ¿no? Ya me arrepentí mucho, cuando pasó me arrepentí pues de no haberle puesto un freno a eso, porque pues más adelante él me volvió a invitar a salir y siempre le decía que sí, y siempre como que terminaba otra vez mal, y un montón de cosas así, y pasó eso como en un bucle hasta que yo realmente lo paré, hasta que realmente dije, no, así ya no quiero, y realmente lo paré, pero fue un bucle por mucho tiempo así, en medio de mi crecimiento personal, ¿no? Y luego de eso vino como mi segundo dolor, que fue como uno de el más importante, que fue que el que realmente me lastimó tanto, fue que mi abuelita eh, se murió literalmente, porque pues ella estaba enferma, ya estaba súper enfermita, tenía diabetes, pero ya estaba muy avanzada, ya como que sus articulaciones, o sea, tenía muchas enfermedades a la parte, o sea, a raíz de la diabetes, y pues ya estaba súper mal, me dio súper duro, realmente me dio súper duro, porque yo me acuerdo que yo en el momento en que yo estaba también así como en medio de toda mi joda y todo eso, una de las razones por las que también yo decidí cambiar fue por ella, porque yo dije, yo no quiero que mi abuelita me veía así, me veía mal, me veía rota, porque yo me acuerdo que cuando llegaba a la casa con ella, ella olía que yo había fumado marihuana, y ella me decía como que, mijita, ¿qué estás haciendo? No sé qué, y yo me sentía muy mal, me sentía súper mal mintiéndole en la cara, me sentía súper mal, y yo no quería que ella me viera así, entonces yo me acuerdo que cuando hicieron todo este crecimiento, fue también por ella, porque ella siempre me dijo, Tania, tú naciste para hacer algo grandioso, para hacer algo, tú eres exitosa, y ella cuando pues empezó a ver que cambié, ella me lo decía y fue muy bonito, pero pasó eso, pasó que ella se murió y pasó que yo no supe aceptarlo. Otra vez, como que a veces me cuesta, es algo de las cosas que me costaba mucho, es aceptar el dolor, aceptar que estoy jodidamente mal, que si pasa algo, pues voy a estar mal, como que antes no podía aceptarlo. Y pasó que mi abuelita se murió y yo no sabía cómo aceptarlo, simplemente no sabía, no quería aceptarlo, como que yo en mi mente no quería aceptarlo, yo la veía muerta y no quería aceptarlo. Entonces fue una de las cosas como más duras, ¿sabes? Realmente ese fue mi segundo dolor que me dolió hasta el alma, porque fue una persona muy importante para mí, fue mi mamá prácticamente, sé que pues ella, no mi mamá, pero pues fue mi mamá, y que se te muera tu mamá, tú dices, mucha, creo que es un dolor muy feo realmente, y lo experimenté con ella. Entonces, pasó eso, pasó que se murió, pero pasó que yo no sabía cómo aceptarlo. Y al otro día, literalmente de su entierro, yo me fui a Medellín a un evento, a chambear, que no sabía cómo procesarlo, no sabía cómo procesarlo. Y pasó que hubo un momento en el que pues simplemente me obsesioné mucho con mi trabajo. Entonces ahí como que sabía que estaba mal, porque me obsesioné a un nivel loco con mi trabajo, con el network marketing,
en el que no descansaba, en el que le hacía todos los días, en el que no iba al gimnasio, en el que simplemente ni siquiera comía, en el que no hacía un montón de cosas y solo me pasaba trabajando, pero esa fue mi manera en ese momento de camuflar mi dolor. Lo camuflé con mucho trabajo y en redes sociales me veía súper bien, en redes sociales me veía así súper top, pero yo realmente no estaba bien. O sea, yo lo camuflé muy bien con mi trabajo, pero llegó un punto de ese mismo año, como creo que tipo abril, eh, como abril, mayo, en el que yo me decidí como a dar un stop, como que estaba trabajando mucho, que ya me cansé, ya no podía ya dar más, porque literalmente me sentía súper mal, que como que a lo que paré un momento mi trabajo, como que empezaron a llegar los pensamientos de lo de mi abuelita y empezar un choque, realmente un choque, empecé otra vez como a estar en depresión porque no quería aceptarlo. Cuando lo acepté, porque aparte como que en todos esos meses yo me soñaba mucho con ella y yo decía, pucha, algo me quiere decir, como que era el dolor diciéndome, déjame sentirte, déjame vivir el duelo, déjame, porque no lo estaba dejando salir el dolor, simplemente lo estaba encerrando, encerrando y encerrando, que eso se volvió más y más y más grande. Y llegó un punto en el que yo no pude sostenerlo, llegó un punto en el que no pude sostenerlo, y ahí fue cuando yo volví a pedir ayuda, porque no podía sostenerme yo. Entonces ahí fue cuando dije, necesito otra vez ayuda. Ahí fue cuando empecé como en psicología, y ahí fue cuando entendí, cuando, ahí, bueno, pues tuve una psicóloga y entendí mucho, como que todo lo que había mal, entendí mucho mis vacíos, entendí cómo poner límites, me empecé a conocer cosas que pronto yo no había podido solita, y ahí como que me dieron el camino literalmente, y creo que eso fue lo que me ayudó bastante, que me dio muy duro, fue un proceso de meses en el que tuve que volver otra vez a conocerme, en el que aceptar mis otras emociones, porque yo prácticamente también como que algo que me da mucha risa que decía mi psicóloga es como que yo siempre estaba en modo feliz, pero porque no dejaba salir mis otras emociones, no las dejaba como que salieran, simplemente las amarraba y les ponía una cara de felicidad. Entonces como que eso siempre había estado mal, y ya como que ahí me conocí bastante, y creo que ese fue el segundo dolor. Pero después de eso empecé a formar en otras cosas y empecé a ser mucho más fuerte, mucho más como que abierta en otros aspectos, emociones y muchas cosas. Y fue muy bonito porque empecé a conocer a una Tania que yo no había conocido, y ahí fue cuando empezó también mi otro real cambio. Ahí obviamente en ese proceso yo dejé como que en stop mis negocios. Obviamente tenía también otros negocios pasivos que me hacían como que ganar dinero en ese momento en el que pues para subsistir en algo, pero yo dejé como mis negocios y eso como en stop por esa razón, dejé todo en stop, mi vida en stop, pero aprendí mucho a sanarme, y que era lo que estaba en ese momento. Y pues ese fue mi segundo impacto, porque ahí fue cuando me di cuenta que tú creces a través del dolor. La mayoría de gente siempre quiere como que ponerle un arcoiris, un taponcito a su dolor y seguir adelante, pero a veces tú tienes que aceptar que sin eso no sería, literalmente. Yo sin el dolor no sería la mujer que soy hoy en día, porque luego de eso me levanté mucho más fuerte, luego de que entendí por qué estaba así, luego que me ayudé mucho a mí misma. Empecé en ese momento también a volver a ir al gimnasio. Cuando empecé a decir lo de psicología, volví a ir al gimnasio, pero luego como que comencé a ir sin fallar, como que yo decía, no me voy a fallar, voy a poder sostener ir al gimnasio, y lo empecé a volver un hábito, iba todos los días. Luego empecé a correr, me empezó a gustar mucho correr, muy liberador, y empecé así a hacer más cosas, y empezó a nacer una Tania totalmente diferente, en la que pensaba muy diferente, y eso empezó mucho a resonar conmigo misma. Y así se dio todo. Y realmente ese era mi reflexión también de hoy, que realmente aprende a sentir el dolor y aprende a transitarlo, porque sin eso no vas a crecer. Yo siento que cuando Dios quiere que tú crezcas en la vida, te va a poner en las situaciones más dolorosas de tu vida, simplemente para demostrarte que tú puedes dar más, que tú puedes crecer, porque sin el dolor tú no sabes, y no estarías después de ir a un siguiente nivel, porque si toda tu vida fuera chill, fuera bien, fuera sin dolor, pues no habría nada que cambiar. Entonces creo que el dolor es lo que te hace cambiar, y esas cosas duras que te pasan, si en este momento estás pasando por algo así, no lo veas como algo malo, porque créeme que yo he pasado por muchas cosas dolorosas, y sé que eso siempre te va a llevar a un siguiente nivel, que aprende a transitarlo, aprende a mirar qué te está enseñando la vida con eso, con lo que te está pasando, pero que no lo intentes camuflar, que no intentes hacer como si eso no estuviera, y no lo camufles con relaciones vacías, con entornos mediocres, con
personas que no te van a aportar nada, con drogas, con fiesta. No camufles tu dolor así, porque eso es como la mayoría de gente lo camufla y siempre termina mal. Y te lo digo yo en base a mi experiencia, siempre termina mal y va a llegar un punto en el que la vida te va a llevar al límite y cambias a las buenas o cambias hasta que te pase algo bien feo. Y ojalá sea a las buenas, que tú conscientemente digas, quiero cambiar porque no quiero una vida así, quiero un 2026 totalmente diferente y ese es el propósito. Entonces, realmente esa es mi reflexión, que para que tú puedas crecer y al siguiente nivel tienes que cambiar. Ya hoy en día, pues luego de haber pasado atrás y todo ese dolor, empecé a conocer otro negocio que es con el que hoy en día full estoy haciendo, con el que estoy viendo, pero si no hubiera sido por ese dolor, no lo hubiera conocido también y no hubiera sido tan fuerte para ese negocio. Entonces creo que eso hizo cambiar mucho mi mentalidad. Ya hoy en día, pues lo que les digo, vivo 100% un negocio, soy independiente y pues ya mi vida ha cambiado mucho, pero ha sido en base al dolor y al fracaso, porque literalmente, así como me ha ido bien en unos negocios, también me ha ido mal en otros, pero todo siempre es aprendizaje. Yo tengo una frase y es que yo nunca pierdo, yo siempre gano o aprendo. Y esa también debe ser la tuya. Te la doy, te la regalo, llévatela. Di, me la llevo. Literalmente porque si este video te apareció fue por una razón, fue por algo. Y me gustaría saber si algo te llegó a resonar de todo lo que dije, que me lo dijeras. También yo voy a estar más activamente por mi Instagram, o si me lo comentas acá en el video también lo voy a ver, pero si me lo quieres comentar así más cerquita, te voy a dejar aquí en mi Instagram para que ahí podamos hablar muchísimo más y también para que me sigas, porque ahí comparto todo mi día a día y ahí te puedes inspirar mucho, porque algo que yo entendí que para cambiar yo, seguir a las personas que están donde yo quiero estar. Así que si tú estás aquí, te apreció mi video y o entraste aquí por X o Y razón, lo viste en mis redes sociales, qué sé yo, pues sígueme en todo sentido. Y un ejercicio que les voy a dejar mucho es que algo que me sirvió a mí fue eliminar de mis redes sociales a todas las personas que literalmente me estaban como que de cierta forma no dando cosas de valor, sino que gente que yo veo que sube fotos de fiesta o videos de fiesta, pues ¿para qué la voy a seguir? No resueno con esas personas, simplemente les doy no seguir, dejar de seguir. Y ya, entonces como que te invito a hacer ese ejercicio que es súper poderoso y que empiezas a seguir a las personas que realmente te aportan algo de valor, que resuenan contigo y con esa mejor versión que tú quieres. Entonces, pues bueno, ahí les conté un poquitito, ahí de un poquetote, perdón, de toda mi vida. Es algo, antes es un video súper personal, porque eso es algo que nunca he contado, pero quise hacerlo, porque créanme que este es un mes muy importante para mí. Diciembre es súper importante por muchas cosas, es muy importante porque hubo mucho cambio, porque también pasan muchas cosas en este mes y sé que también puedes cambiar, así como yo en un diciembre tomé la decisión de querer ser una mujer diferente, querer ser una persona diferente y aprender a hacerlo, pues también puedes tomar tú la decisión. Y si no sabes cómo hacerlo, si aún estás un poco perdida, si quieres tener un cambio pero no sabes cómo, sígueme en mis redes sociales que ahí yo te muestro todo. Y ahí incluso pues yo hoy en día también tengo una comunidad de personas a las que les ayudo, una comunidad de emprendedores a la que no solo te ayudo a hacer como un negocio en el que generes dinero, sino que también a que tú puedas crecer como persona, como mujer, que es lo más importante. Entonces, pues si quieres saber ahí también cómo hacerlo, te invito a que me sigas en mis redes sociales y también para que estemos más cerquita, para que me veas todos los días y así te pueda ayudar de alguna otra forma. Y pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta este punto, porque si estás hasta aquí es porque realmente quieres un cambio real, ¿ok? Y sígueme también por aquí porque voy a estar compartiendo muchísimos más podcasts, más videos para que tú puedas seguir creciendo. Te voy a aportar cosas de valor que a mí me han servido muchísimo y te lo voy a dar. Entonces, pues nos vemos en el siguiente video y gracias por verme hasta aquí. Chao, chao.